Hola a todos en Latinoamérica y especialmente a nuestros oyentes en Colombia. Bienvenidos a Ciencia para Mortales, el podcast que les trae la ciencia de forma, bueno, ya saben, clara y accesible. Hoy nos vamos a sumergir, a bucear en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial, la IA. Para guiarnos en esta inmersión, tenemos como referencia el libro Hablando con máquinas. ¿Lo conoces? Del doctor Juvenal Llosa Reyes. Un libro fascinante, la verdad que sí. Que nos lleva desde los inicios de la IA hasta cómo funcionan estas máquinas que a veces, parecen pensar por sí mismas. Exacto, sí. Acompáñenos en este viaje, un viaje alucinante donde desvelaremos los misterios de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Listos para empezar? Totalmente. Pues empecemos por el principio. La IA no es algo nuevo, ¿verdad? No, para nada. Sus raíces se remontan a décadas atrás. El libro menciona, por ejemplo, al perceptrón, inventado en la década de 1950, como un pionero en este campo. Aunque con limitaciones, claro. Claro, porque si no, ya tendríamos robots mayordomos sirviéndonos café, ¿no? Exactamente, sí. Pero aunque el perceptrón no nos trajo robots mayordomos, sí que marcó un hito importante. Fue la primera vez que una máquina, pudo imitar, aunque de forma rudimentaria, procesos cognitivos como el aprendizaje. O sea que en lugar de programar cada paso, el perceptrón podía aprender de los datos, ¿no? De los datos que se le presentaban. Exacto, imagínate la emoción de aquellos pioneros, ¿no? A ver una máquina aprendiendo. Aunque fuera a un nivel muy básico, era como si estuvieran abriendo una puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Un mundo que, como bien describe el libro, ha pasado por ciclos, ¿no? De optimismo y decepciones. Esos momentos en que creíamos que la IA similar a la humana estaba a la vuelta de la esquina y luego, ¡papum! Obstáculos. Obstáculos que, a su vez, impulsaron nuevas investigaciones y llevaron a la creación de técnicas más sofisticadas. Esos ciclos son cruciales para entender la evolución de la IA. Y si hablamos de evolución, no podemos dejar de mencionar el aprendizaje automático, ¿no? O como se le conoce en inglés, machine learning. Eso sí que cambió las reglas del juego, ¿verdad? Totalmente. El aprendizaje automático abrió un nuevo universo de posibilidades. Imagínate, antes programábamos las máquinas paso a paso, como si les diéramos un manual de instrucciones súper detallado. Casi como armar un mueble con esas instrucciones que a veces te hacen querer tirar la toalla, ¿no? Exactamente. Pero con el machine learning, los ordenadores pueden aprender de los datos sin necesidad de esas instrucciones explícitas. Es como si les diéramos un montón de ejemplos y ellos, por arte de magia, descubrieran los patrones y las reglas por sí mismos. O sea que en vez de programar cada detalle, ahora entrenamos a las máquinas, ¿no? Con datos, para que aprendan por sí mismas. Exactamente. Y esto ha dado lugar a sistemas que, por ejemplo, traducen idiomas, reconocen imágenes e incluso componen música. Increíble. Y hablando de avances, el libro menciona mucho a los Transformers. ¿Qué son exactamente? ¿Y por qué tanto revuelo? Los Transformers son una revolución, sin duda, en el procesamiento del lenguaje. Imagínate que lees un texto palabra por palabra, olvidándote de detalles a medida que avanzas. Los métodos tradicionales de IA hacían algo parecido. En cambio, los Transformers analizan todo el texto a la vez, como un director de orquesta que escucha todos los instrumentos simultáneamente. Eso sí que es eficiencia. ¿Y en qué se traduce esto en la práctica? En aplicaciones que usamos a diario. Exacto. Piensa en Google Translate. Su precisión ha mejorado drásticamente gracias a los Transformers. Los chatbots ahora pueden mantener conversaciones más naturales y fluidas. Y la lista sigue, ¿eh? Completar textos, analizar imágenes. Los Transformers están en todas partes. Increíble. Parece que estos Transformers son la navaja suiza de la IA, ¿no? Sirven para casi todo. En cierto modo, sí. Y hablando de multiusos, el libro también nos habla de los modelos fundacionales, que son como los todoterrenos de la IA. Todoterrenos. Eso suena interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellos? Claro. Un modelo fundacional es como un chef que puede cocinar cualquier plato porque domina las técnicas básicas. Se entrenan con cantidades masivas de datos, lo que les permite entender una variedad de temas y adaptarse a nuevas tareas rápidamente. O sea, que son como estos estudiantes que sacan buenas notas en todas las materias porque tienen una base sólida. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos así de estos modelos en acción? Por supuesto. ChatGPT, por ejemplo, es un modelo fundacional que ha cautivado al mundo con su capacidad para conversar de forma natural, ¿no? Y generar textos coherentes. Es como si tuvieras una conversación con una persona real, solo que esa persona ha leído todos los libros del mundo. ¡Wow! Eso sí que es impresionante. ¿Y hay otros ejemplos? Claro. Otro ejemplo es Cetilepiti, que puede conectar imágenes con texto. Imagínate poder buscar imágenes usando frases descriptivas, o que tu teléfono te diga qué hay en una foto sin necesidad de etiquetas. Suena magia, pero es ciencia. Y ya que hablamos de hablar con la IA, el libro destaca la importancia de la ingeniería de prompts. ¿De qué se trata esto exactamente? Es como aprender a hablar, digamos, el idioma de la IA.
Un prompt es la instrucción que le damos a la IA para que realice una tarea. Un prompt vago es como pedirle a un chef que haga algo rico sin darle más detalles. Algo así como sorpréndeme. Exacto. Pero un buen prompt es como una receta detallada, que le dice al chef exactamente qué ingredientes usar, en qué cantidades y en qué orden. O sea que si queremos obtener buenos resultados de la IA, tenemos que aprender a darle instrucciones, ¿no? Claras y precisas. Exactamente. La ingeniería de prompts es clave para aprovechar al máximo el potencial de la IA. Y hablando de detalles, en el libro se mencionan 2 parámetros interesantes, la temperatura y el top. ¿Qué papel juegan estos parámetros en los modelos de IA? Imagina que la temperatura es un dial, ¿no?, que controla la creatividad de la IA. Una temperatura baja genera respuestas más predecibles, más seguras, mientras que una temperatura alta produce respuestas más variadas y creativas, aunque a veces, un poco más impredecibles. Es como si pudiéramos ajustar la cantidad de chispa que queremos en las respuestas de la IA. El top bot limita, las opciones de palabras que la IA considera al generar una respuesta. Un valor bajo de top hace que la IA se ciña a las palabras más probables, mientras que un valor alto le da más libertad para usar palabras menos comunes. Entonces, si queremos respuestas creativas pero coherentes, podremos combinar una temperatura alta con un top moderado, ¿no? Exactamente. La combinación de estos parámetros nos permite afinar, como quien dice, la personalidad de la IA, ¿no?, y adaptarla a diferentes situaciones. Fascinante. Realmente estamos empezando a comprender cómo funciona la mente de estas máquinas. Pero antes de adentrarnos más en este mundo, vamos a hacer una pausa para que puedan procesar toda esta información. Regresamos en un momentito con más datos curiosos sobre la inteligencia artificial. No se vayan, que esto se pone cada vez más interesante. Y regresamos a Ciencia para Mortales, explorando las profundidades de la inteligencia artificial. Sí. Antes de la pausa estábamos hablando de los modelos fundacionales, ¿no?, y su increíble versatilidad. Pero ahora nos adentramos en un terreno aún más fascinante, los modelos de lenguaje a gran escala o LLMs, por sus siglas en inglés. Estos modelos son la fuerza detrás de aplicaciones como ChatGPT, que ha revolucionado la forma en que interactuamos con la IA. ¿Recuerdas la analogía de chef que domina las técnicas básicas y puede cocinar cualquier plato? Claro. Esa imagen se me quedó grabada. Pues los LLMs son como chefs, pero con un recetario infinito. Se entrenan con cantidades, inmensas de datos, abarcando desde libros y artículos hasta conversaciones en redes sociales. O sea que han absorbido una cantidad impresionante de información, ¿no?, lo que les permite responder a casi cualquier pregunta o generar textos sobre cualquier tema. Exactamente. Es como si hubieran leído todas las bibliotecas del mundo y pudieran acceder a esa información en un instante. Impresionante. Y a pesar de esa capacidad, el libro menciona que esos modelos no son realmente inteligentes en el sentido humano. ¿Cómo es eso posible? Es una paradoja fascinante. Los LLMs pueden parecer inteligentes, ¿no?, porque imitan el lenguaje humano a la perfección, pero no tienen conciencia, emociones o experiencias propias. Son maestros del lenguaje, pero no comprenden realmente el significado detrás de las palabras. Es como si fueran actores que interpretan un papel a la perfección, pero no viven realmente las emociones del personaje. Una excelente analogía. Y esto nos lleva a un punto crucial: la importancia de la ingeniería de prompts, ya que la forma en que nos comunicamos con estos modelos determina la calidad de sus respuestas. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. El libro da algunos consejos muy útiles, ¿verdad? Para escribir mejores prompts, habla de ser específicos, proporcionar contexto y evitar ambigüedades. Exacto. Un buen prompt es como un mapa detallado que guía a la IA hacia la respuesta que buscamos. Cuanto más precisos seamos, mejor comprenderá la IA lo que queremos y nos dará respuestas más relevantes. Y hablando de precisión, recordemos a nuestros oyentes esos 2 parámetros que podemos ajustar para afinar, ¿no? La comunicación con la IA, la temperatura y el top. Claro. La temperatura, como dijimos antes, es como un dial de creatividad. Un valor bajo genera respuestas más predecibles, más seguras, mientras que un valor alto permite que la IA explore opciones más creativas, aunque a veces, un poco más arriesgadas. Y el top bajo, si no me equivoco, controla el rango de palabras que la IA puede usar al generar una respuesta. Así es. Un top bajo hace que la IA se limite a las palabras más comunes, ¿no?, más seguras, mientras que un valor alto le da más libertad para usar palabras menos frecuentes, lo que puede resultar en respuestas más originales o inesperadas. Es como si pudiéramos ajustar el vocabulario de la IA, ¿no?, dándole un toque más formal o más coloquial, según la situación. Exacto. Y es importante recordar que a pesar de su sofisticación, estos modelos aún están en desarrollo y pueden tener alucinaciones, es decir, inventar información que suena plausible, pero que no tiene base real. O sea que no podemos tomar todo lo que dice la IA como verdad absoluta. Así es. Es fundamental ser críticos, ¿no?, con las respuestas de la IA,
verificar la información con fuentes confiables y recordar que estos modelos, por muy sofisticados que sean, aún necesitan de la supervisión humana. La IA como herramienta, no como oráculo. Precisamente. Y hablando de herramientas, el libro nos presenta un concepto muy interesante, el Reinforcement Learning from Human Feedback, o RLHF, que ha sido clave en el desarrollo de asistentes como ChatGPT. RLHF. Eso suena a algo muy técnico. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla para que todos lo entendamos? Claro. El RLHF es un proceso de entrenamiento donde la IA aprende de la retroalimentación humana. Imagínate que cada vez que la IA da una respuesta, recibe una calificación de un humano indicándole si la respuesta es útil, precisa, clara y segura. Es decir, la IA aprende a ser mejor conversadora gracias a la interacción con nosotros, los humanos. Exactamente. Con esa retroalimentación constante, la IA puede ir ajustando sus respuestas y aprendiendo a comunicarse de manera más efectiva. Es como si la IA tuviera un profesor particular, que la va guiando y corrigiendo. Muy buena analogía. Y este es solo un ejemplo de cómo la interacción entre humanos e IA puede impulsar el desarrollo de sistemas más inteligentes y útiles. Pero hay un concepto aún más fascinante que se explora en el libro, y es la cadena de pensamiento, o COT. Cadena de pensamiento. Eso suena intrigante. ¿De qué se trata? Imagina que le haces una pregunta compleja a la IA. En lugar de darte una respuesta directa, el modelo, usando COT, primero genera una serie de pasos lógicos, como si estuviera pensando en voz alta, para llegar a la solución. Es como si la IA nos mostrara su proceso de razonamiento. Exactamente. Y esto tiene varias ventajas. Primero, hace que las respuestas sean más transparentes y comprensibles para los humanos. Ya no es una caja negra donde no sabemos cómo la IA llega a sus conclusiones. O sea que podemos seguir el hilo de sus pensamientos y entender cómo llegó a esa respuesta. Así es. Segundo, COT mejora la precisión, ya que al dividir el problema en pasos, la IA puede abordar cada parte con mayor detalle. Es como si, en lugar de dar un salto gigante, la IA subiera una escalera peldaño a peldaño para llegar a la cima. Me encanta esa imagen. Y por último, si la IA se equivoca en algún punto, es más fácil identificar dónde está el fallo. Exactamente. Y el libro menciona dos tipos de código, el manual y el automático. En el manual somos nosotros quienes proporcionamos los pasos de razonamiento a la IA, como si le diéramos una receta para que la siga al pie de la letra. En el automático, la IA aprende a generar su propia cadena de pensamiento a partir de los datos con los que ha sido entrenada. Es como si la IA desarrollara su propio método para resolver problemas. Eso sí que es impresionante. Y este tipo de código es especialmente prometedor, ya que permite a la IA abordar problemas nuevos, ¿no? Sin necesidad de una guía paso a paso. Pero hay un paso más allá en esta evolución de la IA, los agentes autónomos. Agentes autónomos. ¿Te refieres a algo así como robots que toman decisiones por sí mismos? No necesariamente robots, pero sí, sistemas de IA que pueden actuar de forma independiente, tomando decisiones y ejecutando acciones para alcanzar un objetivo determinado. Suena a ciencia ficción, pero también un poco inquietante. ¿Cómo funcionan estos agentes autónomos? Un agente autónomo combina tres elementos clave: la capacidad de planificar, la memoria y la capacidad de actuar. La planificación es como trazar un mapa para llegar a un destino. La memoria es como una mochila donde la gente guarda información importante. Y la capacidad de actuar es como las piernas que le permiten moverse y hacer cosas en el mundo real. O sea que la IA no solo piensa, sino que también actúa. Exactamente. Y todo esto sin intervención humana. Piensa en un agente autónomo que gestiona el inventario de un almacén, optimiza rutas de transporte o incluso asiste a médicos en el diagnóstico. Las posibilidades son infinitas. Pero también me pregunto, ¿cómo podemos garantizar que estos agentes autónomos actúen de forma responsable y no representen una amenaza para los humanos? Esa es una pregunta crucial. Es fundamental establecer marcos éticos y legales claros para el desarrollo y la aplicación de la IA. Además, es importante que los humanos mantengan el control final sobre estos sistemas, supervisando sus acciones y corrigiendo cualquier comportamiento no deseado. La IA como aliada, no como amenaza. Precisamente. Y para que esto sea posible, es fundamental que todos, no solo los expertos, comprendamos cómo funciona la IA, ¿no? Cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones. Y aquí es donde entran libros como Hablando con máquinas, que nos ayudan a desmitificar la IA y a prepararnos para un futuro donde la colaboración entre humanos y máquinas será cada vez más estrecha. En Ciencia para Mortales creemos que el conocimiento es la clave para afrontar los retos del futuro. Y la inteligencia artificial, sin duda, es uno de los campos más apasionantes y desafiantes que enfrentaremos en las próximas décadas. Pero antes de adentrarnos en ese futuro, vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Regresamos en un momentito con más ideas para navegar este mundo de la IA.
y regresamos a Ciencia para Mortales. Seguimos aquí explorando este mundo, fascinante, la inteligencia artificial. Hemos recorrido un largo camino ya en este episodio, ¿verdad? Desde los inicios de la IA con el perceptrón hasta los agentes autónomos que, bueno, parecen sacados de una película de ciencia ficción. Sí, hemos hablado de Transformers, de modelos fundacionales de ingeniería prompts, de code, casi nada. Y todo esto, claro, gracias al libro Hablando con Máquinas del Dr. Juvenal Llosa Reyes, que nos ha servido como una brújula, ¿no?, para navegar este terreno a veces tan complejo de la IA. Un libro que, por cierto, recomendamos a todos nuestros oyentes, que quieran profundizar en este tema. Pero antes de despedirnos, me gustaría retomar un punto que me ha dejado pensando. Hablamos de los agentes autónomos, esos sistemas de IA que pueden actuar, de forma independiente para alcanzar un objetivo. Sí, esos sistemas que combinan, ¿no?, la capacidad de planificar, de recordar y actuar sin intervención humana. Exactamente, y aunque las posibilidades son infinitas, también, hay un lado que me inquieta un poco. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos agentes autónomos actúen de forma ética, responsable? ¿Cómo podemos evitar que se conviertan en una amenaza para los humanos? Es una pregunta, crucial, sin duda. Y aunque no hay una respuesta fácil, hay algunas claves que nos pueden guiar. En primer lugar, es fundamental establecer marcos éticos y legales, ¿no?, claros para el desarrollo y la aplicación de la IA. No podemos simplemente dejar que la tecnología avance sin control. Es como si estuviéramos construyendo un edificio, ¿no?, sin planos, sin normas de seguridad. Tarde o temprano podría derrumbarse. Exacto. Necesitamos establecer límites claros, definir qué es aceptable, qué no, y asegurarnos de que la IA se desarrolle y se utilice de forma responsable. Y aquí es donde entra en juego la ética, que no es un lujo, sino una necesidad en el desarrollo de la IA. O sea, que no se trata solo de crear máquinas inteligentes, ¿no?, Sí. sino de crear máquinas que sean inteligentes y buenas. Exactamente. Y para eso necesitamos tener en cuenta no solo los aspectos técnicos, sino también los valores humanos, los derechos fundamentales, el bien común. La IA no puede ser un fin en sí misma, sino un medio para mejorar nuestras vidas, para construir un mundo mejor. Un mundo donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Y no al revés. Precisamente. Y para que eso sea posible es fundamental, ¿no?, que todos, no solo los expertos, comprendamos cómo funciona la IA, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus límites. Necesitamos una sociedad informada, participativa, que pueda tomar decisiones conscientes sobre el futuro de la IA. Y aquí es donde entran iniciativas como este podcast, ¿no? Ciencia para Mortales, que busca acercar la ciencia a todos de forma, ya saben, clara y accesible. Porque el conocimiento es poder. En el caso de la IA, el conocimiento también es responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de este viaje alucinante por el mundo de la inteligencia artificial. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Y que les haya dejado, ¿no?, con algunas ideas para reflexionar sobre el papel que queremos que la IA juegue en nuestras vidas. Recuerden que la IA no es algo del futuro, es algo del presente. Está aquí, está evolucionando a un ritmo vertiginoso y nos está impactando a todos. Informémonos, participemos en la conversación y asegurémonos de que la IA se convierta en una fuerza para el bien. Gracias por acompañarnos en esta inversión al mundo de la IA. Hasta la próxima. Adiós a todos y ya hasta pronto.